Estamos empezando la segunda hora de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis que hacemos todos los sábados acá de 8 a 10 en Nacional Rock. Mientras repasábamos los temas de la semana, que es algo que hacemos siempre para preparar este programa, tuvimos como una especie de sensación de déjà vu total frente a las imágenes de las y los argentinos que viajaron en el exterior, al exterior y que ahora deben esperar para volver al país, el problema que se ha dado en llamar los varados. Y bueno, esta sensación de que todo volvió a empezar. La decisión de reducir al máximo los ingresos al territorio nacional fue tomada por el gobierno para frenar lo más posible, demorar lo más posible la llegada de la variante Delta del coronavirus, que está haciendo estragos en países que algunos estaban ya, parecía que estaban cerca de salir del túnel, como Israel, Australia, Inglaterra, que volvieron a tomar medidas muy restrictivas. Y como no podía ser de otra forma, la medida encendió la grieta y así estamos. Vamos a conversar de esta y otras cuestiones con Matías Lamens, ministro de Turismo y Deporte de la Nación. Hola Matías, buen día. Jimena Tordini y Mario Santucho estamos acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jimena, Mario? ¿Cómo están? Buen día. Bien. Bueno, como ministro de Turismo seguramente estarás bastante preocupado por la situación del sector del turismo, que es muy importante para el país, pero al mismo tiempo, como ministro de este gobierno que pone en primer plano el cuidado sanitario, bueno, estarás atravesando una situación difícil. ¿Cuál es tu sensación sobre este nuevo cierre de fronteras y qué se viene en la temporada de invierno? ¿Habrá turismo, no habrá turismo? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, como decía vos, no siempre este gobierno priorizó lo sanitario. Me parece que era lo que correspondía y estamos todos absolutamente convencidos de que fue la decisión correcta desde un primer momento poner por encima de cualquier otra cuestión el cuidado de la vida de los argentinos y las argentinas. Así que en ese sentido creo que se tomó una decisión correcta, sobre todo, Jimena, considerando que cuando uno repasa inclusive lo que está sucediendo en el mundo y ve lo que las medidas que muchos países han tomado con respecto a esta nueva variante Delta, el hecho de no tener nosotros circulación comunitaria de esa cepa me parece que es importante y que hace también que no tiremos por la borda todo el esfuerzo que hicimos hasta acá. Jimena, nosotros, todos los argentinos hemos hecho un esfuerzo enorme desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, emocional, social, y la verdad que el hecho de tomar esta decisión, no de cierre de fronteras, sino de restringir la cantidad de argentinos que pueden llegar al país para que no tengamos circulación comunitaria de la variante Delta, me parece que lo que hace también es resguardar todo el esfuerzo que hemos hecho los argentinos hasta acá, justamente para el cuidado de la salud y para el cuidado de los argentinos, y tener la posibilidad de que si eventualmente, como dicen los infectólogos, en algún momento inevitablemente vamos a tener circulación comunitaria de la variante Delta, que eso suceda cuando ya tengamos un porcentaje más alto de la población vacunada. Y la verdad que la decisión creo que está tomada con absoluta sensatez, porque además cuando miras los números también de vacunados, te das cuenta que se está avanzando muy rápido. Esta semana tuvimos días de más de 400.000 personas vacunadas, así que tener la posibilidad de seguir avanzando con el plan de vacunación y que se demore la circulación comunitaria de esta cepa, creo que es una decisión absolutamente correcta. Hola Matías, ¿cómo estás? Te saluda Mario Santucho. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo andás? Bien, estamos hablando con Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y bueno, seguimos un poco, si te parece, Matías, con este cuestión de la pandemia y también de actividades, por ejemplo, como la Copa América, ¿no? Que se tuvo que suspender la localía hace unos días, ¿no? Y se está celebrando en Brasil. Y también te quería recordar una pregunta que te hacía Jimena sobre el tema de la temporada de turismo, ¿no? De ahora. Porque te hago esta pregunta. Quedó esta sensación, ¿no? Una especie de lastre de aquella Semana Santa que fue sindicada como origen de la segunda ola, ¿no? ¿Está influyendo eso también en cómo fortalecer las restricciones y los cuidados ahora en este momento, digamos, medio clave que, como decías vos, avanza la vacunación y estamos en ese momento en el que parece que estamos saliendo, pero a su vez con cierto temor, ¿no? De que haya una tercera ola? Sí, absolutamente, con temor y con todas las precauciones que hay que tomar. Tenemos un enorme porcentaje de la población vacunada con una dosis, casi el 10% con las dos,
y la verdad que la perspectiva es buena, porque la llegada de vacunas durante todo este mes de julio va a ser muy importante, no solamente con Sinopharm, con Sputnik, con AstraZeneca también, así que me parece que eso va a traer un poco de alivio y nos va a dar también una perspectiva y un poco de certidumbre, que es lo que faltó durante todo este tiempo de pandemia, Mari. Es muy difícil, y no pasó solamente en Argentina, es muy difícil cuando uno no tiene un horizonte de salida, o cuando no tiene una fecha precisa, o cuando no puede dar certezas al sector privado, a los empresarios, a los trabajadores, ¿no? Porque la verdad que uno creía que para esta época seguramente ya, si hablábamos, si teníamos esta conversación a fines del año pasado, creíamos que para mediados de este año ya la pandemia iba a ser un mal recuerdo. Y sin embargo, todavía la estamos transitando acá y en todo el mundo, así que el tema de la temporada de invierno lo estamos analizando con mucho cuidado. Yo, sinceramente, lo de Semana Santa, nosotros, cuando tomamos la decisión con la ministra de Salud y también asesorados ese mismo día que se termina de tomar la decisión por todo el comité de expertos que asesora al presidente en los temas de COVID, la verdad que nosotros teníamos la experiencia del verano, Mario. Nosotros arrancamos el verano en enero con un pico de casos que en principio se decía que era debido al turismo, y la verdad que terminamos febrero con menos casos que en enero, y con febrero con más gente circulando que en enero, con más turistas que en enero. Así que esto de que la Semana Santa fue un poco el disparador de la segunda ola, nosotros creemos que no es así. Pero dicho esto, también es verdad que si no tenemos circulación comunitaria de nuevas variantes y demás, no es bueno que alentar el movimiento de la gente. Así que hay que ir con esto. Es una decisión que es muy difícil tomar, que hay que hacer muchas evaluaciones, que hay que ser muy precavido a la hora de dar la noticia, de dar la autorización. Algunas provincias están avanzando, hay provincias que ya anunciaron que van a tener temporada de verano, lo harán seguramente con turismo interno, porque todavía no está habilitado o por lo menos no está claro qué vamos a hacer con respecto al turismo y al tráfico de personas en términos interjurisdiccionales. Espero que en los próximos días podamos tomar una decisión, pero la verdad que hoy el panorama no está claro, porque por supuesto que todo esto que venimos conversando desde que arrancó la nota son todas situaciones objetivas que pesan y que hacen difícil tomar la decisión de tener temporada de invierno. Matías, si te parece, pasamos un poco también a cuestiones más políticas, ¿no? De la coyuntura, de lo que se viene. Vos, bueno, fuiste candidato a jefe de gobierno hace 2 años, y te quería preguntar un poco también por la experiencia de la gestión, ¿no? Dentro de poco, ya diría yo, empezamos el calendario electoral. Una vez que termine las elecciones de medio término, vamos a haber arribado, vamos a estar arribando a la mitad del mandato, ¿no? de Alberto Fernández. Y bueno, por supuesto que estuvo la pandemia, lo que venimos charlando como eje que atravesó, ¿no? Todo, que impactó en el corazón de estos 2 años de gobierno. Pero vos, ¿qué dirías como primer balance, digamos, de medio término, si se quiere, de la gestión del gobierno? ¿Estás conforme? ¿Esperabas más? ¿Cómo la ves? Bueno, como decís vos, Mario, es inevitable cuando uno hace un análisis de la gestión y cuando hace una evaluación de la gestión, está claramente marcada y signada por la pandemia, ¿no? Es inevitable hacer la evaluación teniendo esa consideración. Yo creo que la verdad que dentro de la catástrofe que significó esta pandemia en todo el mundo, no solamente en la Argentina, el gobierno reaccionó rápido y la verdad que tuvo los reflejos a través de diferentes programas como el IFE, como el ATP, como toda la asistencia que le brindó a las empresas para que puedan mantener a sus trabajadores, cuando toda la asistencia que brindó a través del IFE y a través de diferentes programas también para todos los sectores más vulnerables. Creo que en eso el gobierno reaccionó rápido y bien, porque Argentina es un país que tiene un porcentaje muy alto de la economía informal. Y esa informalidad, en un contexto de pandemia, en un contexto donde la gente no podía salir de la calle, en un contexto donde mucha gente que vive del día a día, que vive de las changas, que vive del trabajo que hace justamente de manera informal, en Argentina, si el gobierno no hubiera actuado rápido, Mario, hubiera sido una tragedia social y económica. Y creo que en eso tuvo los reflejos para que eso no suceda. Invirtió un porcentaje importante del PBI en asistencia social, en ayuda a las empresas. Me parece que en ese sentido
el gobierno merece una buena calificación. Si esto hubiera sucedido con otro gobierno, me parece que las cosas hubieran sido muy distintas y hubiera habido muchos argentinos y argentinas que le hubieran pasado muy, muy mal. Dicho esto, después el resto de la evaluación, como te decía antes, inevitablemente está asignada por la pandemia en todas las áreas. En todas las áreas, por ahí creo que uno de los grandes hitos de la gestión es el acuerdo con los bonistas privados que se dio el año pasado, reestructurar una deuda de más de 45.000 millones de dólares como la que heredó esta administración. No era fácil, es un condicionante, es una carga pesadísima para cualquier gobierno, y tener la posibilidad de haberlo renegociado como se hizo me parece que fue un acierto importante y que nos permite también despejar el horizonte y haberlo hecho como se hizo, ¿no? Teniendo también en consideración que Argentina, para hacer un arreglo, para pagar, y lo mismo corre ahora para el acuerdo con el FMI, tiene que poder crecer, tiene que ser un acuerdo que sea sostenible para no volver a incurrir en los errores del pasado. Creo que el gobierno en general, el gabinete, el presidente, han tenido unos meses durísimos, muy 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 atípicos, ¿no? Mi ministerio es un caso testigo. Prácticamente no pudimos implementar muchos de los planes que teníamos pensados para adelante. Sí tuvimos algunas medidas de reactivación muy fuertes, que fueron muy celebradas, que fueron muy usadas, programas que resultaron muy bien, como el de previaje, que vamos a volver a lanzar este año. Pero, se vuelve, pero bueno, va a volver ahora. El previaje vuelve ahora, sí, la verdad que fue un programa que funcionó muy bien. Yo creo que fue uno de los programas más fuertes en términos de reactivación que lanzó el gobierno nacional. Más de 600.000 argentinos lo usaron para viajar por todo el país, un programa que además es federal, es redistributivo, que es un fuerte estímulo para los viajes locales, pero además también una fuerte inyección económica para las economías locales, para las economías regionales. Así que tener este tipo de programas que por supuesto que estimulan el consumo, me parece que va a ser importante para la etapa que viene, y sobre todo en lo que tiene que ver con mi cartera específicamente, Mario, el turismo, nosotros estamos convencidos que va a ser uno de los protagonistas del desarrollo económico de la Argentina, porque tiene capacidad de generación de divisas, porque tiene capacidad de respuesta rápida en términos de generación de empleo de alta calificación, de empleo también de una calificación que no sea tan alta, y Argentina va a necesitar rápidamente recuperar empleo, recuperar divisas y tener un plan de crecimiento que le permita un desarrollo sostenido y no incurrir en las crisis cíclicas que tiene cada 10 años. Estamos hablando con Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Matías, estamos cerca de la definición de los candidatos del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás vos en esa discusión? ¿Vas a ser candidato? ¿Querés serlo? ¿Quién te parece que estaría bueno que lo sea? A ver, es una decisión que por supuesto que toman quienes lideran este Frente de Todos, y me parece que está bien que así sea. A mí me tocó ser candidato hace 2 años, como decía recién Mario. Hicimos una elección que a todos nos entusiasmó mucho. Por primera vez después de mucho tiempo creímos que podíamos ganar la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy absolutamente convencido que es posible, que tenemos que tener una estrategia para eso. Es un desafío que me encanta, que lo tengo en la cabeza permanentemente. Estas son elecciones de medio término. Yo tengo un lugar hoy en el Gabinete Nacional y en estas áreas que tengo a cargo, que me entusiasma mucho, donde creo que puedo aportar mucho, que puedo ser mucho más útil al proyecto del Frente de Todos y también a la Argentina desde el lugar donde estoy que siendo candidato. Pero desde ya que, como te decía antes, Jimena, es una decisión que van a tomar quienes conducen el Frente de Todos, y si el presidente me pide que sea candidato, desde ya que voy a hacer. Yo creo que hoy le puedo aportar mucho más del lugar en el que estoy que siendo candidato. Matías, a ver, te pido trato de meter un poco más de ser un poco más incisivo en la pregunta, pero hilando la que venimos conversando, ¿no? Yo tengo la sensación, no sé cómo lo ves vos, de que no va a ser una buena elección, en principio en la ciudad de Buenos Aires, para el oficialismo, ¿no? Para el oficialismo nacional. No sé cómo lo ves vos en términos de análisis político, ¿no? O sea, me parece que se va a retroceder respecto del 2019, y esto está de la mano de un cierto balance de la primera etapa del gobierno, que, insisto, más allá de la pandemia. Te pregunto si no hay como una sensación, o sea, como algún elemento de autocrítica respecto de lo que uno podía imaginar de un gobierno que venía, digamos, a tratar de arreglar el quilombo que dejó el macrismo, ¿no? O sea, te pregunto te hago estas dos preguntas ligadas, y
si te parece, si te parece que tiene sentido, más allá de que, por supuesto, los que toman las decisiones sobre los candidatos son las autoridades máximas del Frente de Todos, ¿vos qué tipo de estrategia recomendarías, digamos, para esta elección de medio término de la ciudad? Mirá, yo creo que sin ninguna duda va a ser de alguna manera lo que se va a hacer en esta elección de medio término es un plebiscito de la gestión. Creo que eso va a ser así en términos de análisis político. Creo que va a depender menos de los candidatos y más de la evaluación que se haga de la gestión de gobierno hasta acá. Esa es la primera definición. La segunda es que creo que el Frente de Todos tiene que permanentemente, y esto sí ya habla de la performance electoral que pueda tener, que tiene que hacer un esfuerzo permanente por sostener su heterogeneidad, por sostener la capacidad que tiene de interpelar a diferentes sectores de la población. Y eso corre para todo el país, pero sobre todo para la ciudad de Buenos Aires, te diría, Mario. Eso es algo que el Frente de Todos tiene que defender y que y todos los que lo integramos tenemos que en eso ser muy vehementes y ser muy claros y ser muy contundentes, ¿no? Porque lo que no puede pasar es refugiarnos nosotros en un lugar que nos queda cómodo y hablarle solamente a los que piensan como nosotros. Yo creo que lo verdaderamente valiente es hablarle a los que piensan distinto, es interpelar a los que tienen dudas, es volver a seducir a los que por ahí están desencantados o que no están contentos o no están conformes o tenían otra expectativa con nuestro primer año, con nuestra primera mitad de gestión, y hablarles y contarles por qué hicimos las cosas que hicimos, por qué tuvimos, qué dificultades tuvimos, qué pasó y qué hizo que por ahí no hayamos estado a la expectativa de alguna gente que por ahí tiene cierto grado de desencanto con el gobierno. Yo estoy seguro y ya yendo al final a tu última pregunta, estoy seguro que el candidato que exprese y el candidato que encabece la lista del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser un candidato que tenga esa capacidad, que tenga la capacidad de hablarle a la mayor cantidad de porteños y porteñas posibles y que exprese esa valentía que yo creo que tiene que tener el Frente de Todos de no refugiarse en un lugar cómodo, no refugiarse en la grieta y salir a interpelar y hablarle a todos los porteños y porteñas y salir también a seducirlos y a buscar que nos sigan acompañando y pensando en las elecciones legislativas y también en lo que viene en el 2023, porque creo que tenemos que construir un proyecto de poder real para definitivamente ser una alternativa para gobernar la ciudad de Buenos Aires. Lo verdaderamente valiente no es refugiarse en la grieta y gritar más fuerte, sino interpelar a otros sectores, sobre todo a los que piensan diferente. Un poco lo que esto dijiste hace poco en una entrevista televisiva, resonó bastante, y es un poco lo que estabas tratando de decir ahora, ¿no? Eso quiere decir que vos estás recomendando quizás una estrategia electoral que no haga tanto hincapié en refugiarse en los sectores, si se quiere, más, ¿cómo se podría llamar? Más convencidos, ¿no? Con un discurso más fuerte de kirchnerismo y demás en la Ciudad de Buenos Aires. Mira, Mario, yo creo que eso corre para la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país. Nosotros construimos una alternativa electoral del 2019 que tuvo esa capacidad y que eso lo expresó en su momento el presidente y creo que lo tiene que seguir expresando, ¿no? Un frente heterogéneo, un frente que venía a sacar al país de 4 años que fueron muy duros y que le hicieron mucho daño a la Argentina. Muchos de los que nos decidimos a participar en ese Frente de Todos lo hicimos porque veíamos que los 4 años de macrismo, si tenían una continuidad, si tenían otros 4 años más, le podían producir un daño irreparable a la Argentina. Entonces nosotros tenemos que volver a trabajar sobre esa heterogeneidad, tenemos que volver a expresar que somos un frente que tiene diferencias, por supuesto que las tiene, pero que esas diferencias mostrarlas como lo que yo creo que son, una fortaleza y no una debilidad, y decir que dentro de esas diferencias lo que sí tenemos claro es qué intereses representamos, lo que sí tenemos claro es cuál es nuestro modelo de desarrollo del país, lo que sí tenemos claro es del lado de quién estamos en algunas de las peleas históricas de la Argentina. Entonces, cuando hablo de no refugiarse en la grieta y gritar más fuerte, me refiero a tener la capacidad de hablarle a ese casi 50% de los argentinos que nos votó y por supuesto también al otro 50 que no nos eligió y tratar de contarles cuál es nuestro proyecto y tratar de decirles que si por algún motivo no estuvimos a la altura de sus expectativas, hubo razones para que eso no suceda y que tenemos mucha expectativa en que estos segundos años de post-pandemia
sean ya la recuperación definitiva de la Argentina y ponerla definitivamente de pie como dijimos en el 2019. Estamos hablando con Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y te hago la última, Matías, si te parece. Se nos está acabando el tiempo, y te llevo, si te parece bien, a un aspecto más económico, más estructural. Vos decías al principio, cuando te pedíamos un primer balance, ¿no?, de la primera mitad de la gestión del gobierno, que se había reaccionado rápido frente a la pandemia, y se había logrado, en principio, contener un poco la crisis, ¿no?, social también que genera este parate económico que ha promovido la pandemia. Sin embargo, uno tiene la sensación de que después el IFE no se mantuvo, ¿no?, y que incluso durante esta primera mitad del primer cuatrimestre del año, los primeros datos dan cuenta de yo no diría ajuste, pero por lo menos sí de cierta, no se puede decir, paciencia o tranquilidad fiscal, si uno podría decirlo así en términos del ministro de Economía. Y relacionado con esto te quería llevar a otro de los grandes temas de esta pandemia que impacta mucho en la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con el tema de los alquileres, ¿no?, en donde también el gobierno reaccionó rápido con un decreto que prohibía los desalojos, pero sin embargo después no lo renovó durante esta segunda ola, digamos, si se quiere. ¿Cómo ves? ¿No te parece que hay como necesidad de enfatizar un poco las medidas sociales, de tener más en cuenta a los que están más mal, digamos? Me parece que el gobierno en eso, si bien coincido con vos en la apreciación sobre los primeros meses, ahora sí ha tomado la determinación de hacer una inversión más fuerte, más vehemente en el gasto social y que va a quedar expresada seguramente en los números de los próximos meses que vamos a ver. Después hay cuestiones que tienen que ver más con la macroeconomía y con hacer equilibrio y que tuvieron en los primeros meses como objetivo ordenar un poco las cuentas. Yo creo que lo dije también en alguna entrevista que me hicieron en un diario hace un par de domingos. Yo creo que hay que invertir todo lo que haga falta para sostener el empleo, hay que invertir todo lo que haga falta para sostener la situación de muchas personas que están en la pobreza, hay que invertir todo lo que haga falta para que la gente que la está pasando mal pueda estar mejor. De eso no tengo ninguna duda, lo he dicho públicamente y creo que el gobierno está en ese camino, no tengo ninguna duda. Con respecto a los alquileres y a lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, me parece que también Buenos Aires tiene históricamente este problema, que hay que trabajar en el stock, en incrementar esa oferta, que esa va a ser la mejor manera de manejar el precio de los alquileres. Hay proyectos muy interesantes, hay un proyecto en la legislatura de reconvertir el centro porteño de las oficinas a viviendas. Me parece que hay que tener una política clara en lo que tiene que ver con la vivienda en la ciudad de Buenos Aires y tener una política también pensada en las clases medias, en las clases medias bajas, y en todos los inquilinos que la verdad que tienen un problema que viene de arrastre, que viene hace mucho tiempo y que pareciera por las políticas del gobierno de la ciudad que es irresoluble, y que nosotros tenemos claro que ampliando el stock de viviendas y tomando algunas decisiones que tienen que ver con la decisión política de efectivamente hacerlo, se puede solucionar, no rápidamente, pero sí en el mediano plazo. Bueno, Matías, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a ver qué pasa con Argentina hoy, ¿no? El partido. Y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, esperemos que gane Argentina y que esté en semifinales. Un abrazo para los dos. Buen día, Matías. Jimena Tordini, Mario Santucho. Crisis en el aire.